buen día, estimados contribuyentes. Mi nombre es Javier Pasos. Quisiera darle la más cordial bienvenida a esta charla virtual el día de hoy, donde tocaremos el tema de los principios generales de los gastos deducibles. Recuerden que este servicio ha sido pensado en ustedes, con la finalidad de que ustedes tengan información relevante y que de esta manera les permita resolver, en este caso, cualquier cuestión tributaria de manera oportuna y evitar así cualquier inconveniente tributario. Mi exposición durará aproximadamente 10 minutos. Durante esta exposición ustedes podrán realizar todo tipo de consultas vinculados al tema. Posterior a ello, ustedes podrán seguir realizando consultas y estas van a seguir, en este caso, respondidas en la central de consultas llamando 315-0730 o en el mismo Facebook a través de esta opción de guía tributaria. Por otro lado, les recuerdo también que es muy importante cumplir con sus obligaciones tributarias. Comenzaremos con el tema del día de hoy. Hablaremos acerca de los principios generales de los gastos deducibles. Muchos de ustedes quizás habrán leído en su momento el artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y este justamente artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta señala, en su primer párrafo, dice que serán deducibles los gastos que sean necesarios para mantener y producir la fuente. Ahora, a este tipo de situación le denominamos a nosotros el principio de causalidad. Este principio es uno de los más importantes dentro del mundo tributario y en especial sobre los gastos deducibles, pues resulta que es el método más exacto y más justo para poder, en este caso, reconocer sus gastos. La causalidad señala que tiene que ser, en este caso, una relación directa entre el egreso y el gasto. Asimismo, indica que esto tiene que cumplir con otros principios, entre ellos el principio de normalidad. Es decir, que son gastos que tienen que ser normales a su actividad. Otro de los principios que también tenemos es el principio de razonabilidad. Este principio indica que los gastos tienen que ser razonables, es decir, tienen que ir de acuerdo a la actividad que usted realiza. Principio adicional, el principio de proporcionalidad. Cualquier gasto que ustedes vayan a realizar, tienen que cumplir como mínimo estos requisitos. Tienen que ser causales, normales, razonables y proporcionales. Imagínense el siguiente ejemplo. Una empresa que no tiene activos fijos dentro de su empresa, pero de repente tiene gastos de combustible. ¿Ustedes creen que cumplirá con el principio de causalidad? ¿No? A primera vista, alguien podría decir que no. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que esta empresa se dedica, por ejemplo, a reparación de vehículos? Pues ahí entendemos que sí está cumpliendo con la causalidad porque es necesario para mantener su fuente. ¿Es normal? Sí, la mayoría de empresas usan la gasolina, en este caso, para poder lavar sus repuestos. ¿Es razonable? Tendríamos que analizar qué tanto de gasolina está comprando. Y sería proporcional en la medida también que tenga que ver con sus ingresos. Ahora bien, otro de los criterios que hay que también evaluar, además de estos que son los principales, recuerden, son los siguientes. Pasemos a la siguiente lámina. Lo primero entonces que debemos evaluar es esto. Seguido de esto, lo que tenemos que hacer es evaluar las siguientes reglas. Primero, como habríamos indicado, la causalidad. ¿Es necesario o no para mantener la fuente productora? Sí, si es así, es deducible. Es lo primero que tenemos que analizar, con los criterios adicionales que había indicado anteriormente. Lo siguiente es si es fehaciente. Si es fehaciente, en la medida que, en este caso, ustedes tengan documentos adicionales con los cuales ustedes puedan sustentar este gasto. Guías de remisión, órdenes de compra, órdenes de servicio, contratos de servicio, cualquier otro documento adicional que ustedes puedan tener que garantice que esta operación en realidad sí se llevó a cabo, en todo caso, sí va a ser deducible. El siguiente punto es, ¿utilizó medios de pago?
Aquí en este caso la ley 28194 establece la obligación de bancarizar todas las operaciones en tanto estas sean mayores a $1.000 o 3.500 nuevos soles. Si usted utiliza un medio de pago, finalmente va a ser deducible. Si no, simplemente no sería deducible. Otra regla general que también se debe aplicar es si, en este caso, se adquiere o no a valor de mercado. Vamos a ponerlo así, B. Todas las operaciones tienen que transarse a valor de mercado. Si no es así, finalmente se va a tener que reducir el valor al que corresponda de mercado. Finalmente, si es costo o gasto. Si es costo, esto se va a activar y por ende su deducción va a ser vía depreciación. Si es gasto, sí, finalmente podríamos ir al siguiente punto, que corresponde a, en este caso, si devengó o no. Si devengó, finalmente va a ser, en este caso, si devengó y corresponde el ejercicio, finalmente va a ser deducible para efectos de impuesto a la renta. Otro tema que hay que evaluar es que si bien es cierto la causalidad es uno de los principios generales de los gastos deducibles, a veces no siempre se aplica, en el sentido de que la misma norma establece que estos están sujetos a ciertos límites. Y también la norma establece que en tanto no sea prohibida por ley, ¿no? Por ejemplo, el pago de una multa no es deducible para efectos de impuesto a la renta. Sin embargo, en la siguiente lámina, por ejemplo, tenemos las deducciones que están limitadas. ¿Sí? Anterior, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, siguiente, por favor. Siguiente. Allí tenemos las deducciones limitadas. En las deducciones limitadas, por ejemplo, están los intereses, ¿no? La norma establece que estas no deben superar a los gastos, es deducible, el exceso que corresponda a los intereses exonerados. Tenemos gastos recreativos, que indica que no puede ser en este caso superior al 0.5% de los ingresos netos del ejercicio anterior. Los gastos de representación, que no puede ser superior al 0.5% de los ingresos brutos, en este caso del ejercicio anterior. Y aquí obviamente el reglamento en esta parte establece una capita establece que se entiende por ingresos brutos, donde indica que es menos deducciones, menos devoluciones, etc. ¿No? Depreciación. Tenemos, por ejemplo, acá que la depreciación hay tasas establecidas para cada tipo de vehículo, o cada tipo de maquinaria, ¿no? Y aquí también se debe evaluar, en este caso, las normas internacionales de contabilidad. Los directores, ¿no? Tenemos los directores que están sujetos a una tasa límite del 6%, en este caso que corresponde a la utilidad comercial del ejercicio antes de impuesto a la renta. Los vehículos automotores. En el caso de vehículos automotores, sí son deducibles, en este caso los que están destinados a actividades propias de la empresa, pero por ejemplo los gastos de administración, representación están sujetos a límites, ¿no? Ahí hay incluso una tabla que establece, en este caso hasta un determinado monto de UITs, establece la deducción de un vehículo. Como verán, todo esto sí son válidos, cumplen con los criterios de causalidad. Sin embargo, ¿no? Sí están sujetos a determinados límites, ¿no? También tenemos las de donaciones, que están sujetos al 10%, en este caso de la renta neta del ejercicio, los viajes y viáticos, que está sujeto, dependiendo si es nacionales, dependiendo si es extranjeros, ¿no? Al doble que se le corresponda a los funcionarios de más alto nivel de gobierno. El tema de las boletas del nuevo RUS, el 6%, en este caso, del importe que haya sido registrado por comprobantes de pago en el registro de compras. Como verán, todas estas soluciones sí son válidas, pero están sujetas a límites, ¿no? Y por eso es una de estas situaciones hay que evaluarlo. No es suficiente cumplir con la causalidad, sino también hay que revisar los límites. Antes de pasar al siguiente punto, no se olviden que pueden seguir enviando sus consultas en este momento para luego poder atenderlas al finalizar esta exposición. Siguiente, por favor. Ahora, también la norma establece algunas condiciones. Sí, es válido para efectos de impuesto a la renta, cumple con la causalidad, pero hay condiciones. Por ejemplo, tenemos las mermas, los desmedros. En el caso de merma, la norma exige que tiene que haber un informe técnico, que tiene que ser, en este caso, por un perito de manera independiente y que esté colegiado. En el caso de desmedros, tiene que haber una comunicación a la administración tributaria 6 días hábiles antes de la destrucción de los bienes. En el caso de remuneraciones accionistas, no deben ser superiores al valor de mercado. En caso de rentas de segunda, cuarta y quinta categoría,
tienen que ser, en este caso, pagadas antes de la declaración jurada anual. En el caso de provisiones, en el caso de castigos, por ejemplo, en el caso de cobranza dudosa, tienen que estar provisionadas y cumpliendo unas ciertas reglas. En el caso de pérdidas y delitos, tiene que haber una denuncia, en este caso, o una imposibilidad de denuncia, y que tiene que estar probada. En el caso de premios, tiene que haber, en este caso, un acta notarial, donde conste, en este caso, el premio que se ha sorteado, no básicamente la entrega, sino el sorteo, ¿no? Y cumplir otras normas legales que están establecidas, ¿no? Como por ejemplo la comunicación, si es que fuera el caso, al Ministerio del Interior para la realización de su actividad. Gastos del exterior, ¿no? Tiene que cumplir ciertas situaciones, ¿no? Tiene que estar el nombre, la razón social y cuando sea requerido por la SUNAT para efectos, en este caso, de verificación o de fiscalización, tienen que, en este caso, si es que estuviera en otro idioma, el debido, en este caso, traslado al idioma español. Como verán, ¿no? Sí cumplen con criterios de causalidad, sí están dentro de los supuestos que habíamos visto anteriormente, pero están sujetos a límites y están sujetos a ciertas condiciones, ¿no? En la medida que nosotros podamos adecuadamente pasar estas pruebas de causalidad, con todos los principios que hemos visto, y estos no están sujetos a límites, no están sujetos a determinadas condiciones, ustedes van a poder deducir su impuesto a la renta sin ningún problema. Ahora, siguiente por favor. Ahora, hay otros tipos de gastos que no tienen límites, ¿no? Hay otros gastos que no tienen límites, por ejemplo, las primas de seguro, las pérdidas extraordinarias, depreciaciones, mermas, desmedros, salvo que estén debidamente condicionadas. O sea, están condicionadas, pero no tienen límites. Otros que sí tienen límites, como lo habíamos visto, los gastos financieros, las primas de seguros, aportes voluntarios, etc. Siguiente, por favor. ¿No? Provisiones, regalías, arrendamientos, que no tienen límites, los gastos de segunda, cuarta y quinta, pero con debidos, en este caso, condicionamientos. Algo muy importante que les quiero indicar es que si bien en el artículo 37 están los principales gastos, estos no son los únicos que existen, ¿sí? No es una lista taxativa de cosas que ustedes van a tener que dar check, no. En la medida que estos cumplen con los criterios que hemos indicado el día de hoy, ustedes van a poder deducir su renta sin ningún tipo de problema, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a algunas consultas que ustedes han estado realizando a lo largo de este evento, para efecto de verificar, ¿no?, si tienen alguna duda en relación a este tema. No se olviden, el día de mañana vamos a seguir dando otra charla, pero va a tener que ver con el tema de gastos de Navidad. Esos gastos que ustedes en este momento han estado realizando y, en este caso, ustedes de repente tienen alguna duda. El día de mañana también se va a tocar exclusivamente esos gastos, para que no tengan ningún problema, ¿no? Bien, tenemos las siguientes consultas, ¿no? A ver, vamos a ver las consultas que nos están llegando en nuestro buzón. Dice Carlos, pregunta, el RUT de mi factura está mal escrito, ¿puedo deducirlo igual? Bueno, Carlos, ¿no? Aquí la ley, la 29214, la 29215, establece situaciones donde dice que por errores formales no podemos desconocer el IGB. En la medida que estos sean fehacientes, tener en cuenta, y en la medida, en este caso, que haya medios de pago y que se pueda acreditar. Si es así, no va a haber ningún problema, vas a poder deducir tu IGB sin ningún problema. No obstante, para efectos de gastos, primero tenemos que evaluar si es causal, si es razonable, si es normal, etc. Si es así, finalmente, lo otro que hay que tener en cuenta es que no esté prohibida por ley. En este caso, el artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta establece que los gastos que están sustentados en comprobantes que no tienen o que no cumplen los requisitos establecidos no van a ser deducibles para efectos de impuesto a la renta. En ese sentido, y dado que esta norma 29214 y 29215 que hablaba de inicio no es extensible a impuesto a la renta, para efectos de impuesto a la renta no sería válido. Lo más recomendable es ir ante, en este caso, el que emitió el comprobante para efectos de que lo pueda regularizar y evitar así algún inconveniente que ustedes puedan realizar. Otra consulta señala, dice, tengo un trabajador cursando una maestría en el exterior y esto, si es que puede pasar como gasto deducible. Bien, José,
en relación a tu consulta, los gastos de maestría hasta algún tiempo, ¿no?, estaban sujetos a un límite que era el tema de la generalidad. Y eso es algo que solamente, y me permite acá ahondar más, en el tema de generalidad, que también es aplicable, pero solamente a determinados gastos, ¿no?, al L y doble L. Sin embargo, una modificatoria que hubo a partir del 2013, estos gastos que están relacionados a maestrías ya no serían, en este caso, deducibles. Ahora bien, si bien es cierto, ¿no?, no aplica generalidad para el caso de las maestrías, lo que sí tendríamos que revisar es si cumple con el criterio de causalidad. En tanto cumple con el criterio de causalidad y en tanto sea un gasto necesario para mantener y producir la fuente de ingresos del negocio, sí sería deducible el impuesto a la renta. Vamos a seguir más consultas. Dice, la pregunta dice, ¿puedo adquirir un vehículo para transportar mi mercadería y si existe algún límite? Bien, estimado, y muchas gracias por la consulta. No existe ningún límite en relación a la adquisición de vehículos. Usted puede adquirir el vehículo que finalmente usted estime correspondiente. No obstante, igual hay que evaluar nuevamente los principios de proporcionalidad, ¿no? Por ejemplo, tienen que estar relacionados con su negocio, tienen que ir acorde, tienen que ser razonables. Sin embargo, sí, aquí sí hay que tener en cuenta que sí hay un límite, y disculpen ahí la respuesta, hay un límite sí, que se incorporó recientemente, que es el tema de las 30 unidades impositivas tributarias, ¿no? La norma ahí, para efectos de esos gastos de esos vehículos, no de la depreciación en sí, sino para los gastos de esos vehículos que ustedes puedan estar realizando, ahí sí esos gastos no serían deducibles para efectos de impuesto a la renta. Los gastos relacionados al vehículo, pero el vehículo sí no habría ningún problema, ¿no? Otra consulta dice, voy a adquirir equipos celulares para mis trabajadores, se puede pasar como gasto deducible y dice si hay algún límite máximo. Bien, esos gastos, como son gastos relacionados con sus trabajadores, sí tendríamos que aplicar el principio de generalidad, los principios del L y doble L, es decir, van a tener que ser generales. Ahora, ser generales, y eso también es algo muy importante, no implica que es para todos los trabajadores, sino que tienen que ser a un grupo determinado de trabajadores, por ejemplo, no sé, el equipo de ventas. Usted tiene su equipo de ventas y los celulares deben ser exclusivamente para el equipo de ventas. Muy bien, cumple con el criterio de generalidad. Nucleos administrativos, de repente no va a llegar el celular, sí, pero al equipo de ventas sí. ¿Se das cuenta? O sea, generalidad no implica todos los trabajadores, sino en este caso implica algunos o alguna parte de las empresas que puedan tener, ¿no? Luego dice acá, me gustaría saber sobre gastos deducibles que tienen las personas naturales del 2017, cómo podemos sustentarlo y qué requisitos para que sea válido y no observado por SUNAT. Bien, eso ha sido una parte de la reforma tributaria. En otro momento vamos a hablar acerca de la reforma tributaria, vamos a dar una charla específica sobre ello, pero no es en este caso de la charla, sin embargo le vamos a contestar en la página, en este caso de guía tributaria. Otra consulta nos dice, mi nombre es Miguel Ramos, dice que si uno mantiene un alquiler de local donde el contrato no estipule que los recibos de servicios básicos pueden considerarse el nuevo inquilino, dice, ¿puedo yo inquilino tomarlo como gasto de la empresa aunque los recibos indican la razón social del propietario? Bueno, aquí sí la norma es para efectos de IGB, si es expresa, tiene que estar a nombre de la empresa para efectos de la deducción del gasto, ¿no? Para efectos, en tanto usted también se le recomienda ahí tener su contrato de alquiler, ¿no? En tanto tenga su contrato de alquiler, para efectos de renta va a tener que ser deducible para efectos de ella, ¿no? Bien, otra pregunta dice, tengo una factura de compra que se me extravió y solo saqué una copia certificada y pregunta si es gasto deducible. Bien, en tanto se haya perdido, ahí la norma, expresamente el artículo 12 del reglamento de comprobantes de pago señala que si se ha perdido un comprobante, tendría que solicitarse, en este caso, una copia a la empresa que lo emitió, con una firma, en este caso del gerente, y de esa manera usted podrá deducir su impuesto a la renta sin ningún problema, ¿no? Y además de acreditar, obviamente, con la fehaciencia de la operación,
guías de remisión, órdenes de compra, órdenes de servicio, toda la documentación adicional que usted pueda tener. Hay que tener en cuenta también, si es que fuera un comprobante electrónico, basta con, si está dentro del año, usted basta con ingresar a la página web de la empresa que emitió este comprobante electrónico para poder descargar el archivo XML para efecto de la deducción de gasto. Si es que ya pasó el año, usted tendría que enviarle un correo electrónico a la empresa para que le pueda remitir su correo electrónico y de esa manera sustentar su gasto deducible. Tenemos otra consulta de Beatriz, dice, un hotel se puede deducir para el impuesto a la renta los gastos que generaron para construir el hotel a pesar de que el contrato de alquiler del local se hizo con 6 meses posteriores a los gastos. Bien, Beatriz, bueno, tendríamos que evaluar acá primero, dice, a ver, un hotel se puede deducir para el impuesto a la renta los gastos que se generaron para construir el hotel, a pesar que el contrato de alquiler se hizo con 6 meses posteriores a los gastos. Aquí tendríamos que evaluar si esto es un activo o no forma parte de un activo, ¿no? Si es un activo propio, entiendo que la depreciación se va a tener que hacer vía depreciación. Ahora, si es parte de los alquileres, como tú señalas, en todo caso tendrían que estar dentro de los gastos de alquiler. Y ahí, bueno, en el caso de que tengas tu contrato de alquiler debidamente legalizado, en tanto tengas todos tus documentos que sustenten esta operación, en tanto sea causal, razonable, proporcional y todos los elementos que hemos dado el día de hoy, sí serían deducibles de impuesto a la renta, ¿no? Otra consulta tenemos, Ángela, ¿qué pasa si yo alquilo un carro y compro combustible y la persona no me da factura porque tiene RUC, no me da factura? ¿Me traerá problemas? Dice, alquila un carro y compra combustible. Ah, muy bien. Tienes un carro, compras combustible, ¿no? En principio, dice que la persona, no leí bien la consulta, disculpen, vamos a repetirla, dice que tiene un carro, o alquila un carro, vamos a verlo. No, dice Ángela, ¿qué pasa si alquila un carro y compra combustible? Pero dice que la persona no me da factura porque no tiene RUC. Ah, entiendo que la persona que te alquila. Me traerá problemas. Y esto es muy importante porque implica, además, saber una cosa, ¿no? Primero, Ángela, tendríamos que evaluar lo siguiente. ¿Estamos ante una renta de primera categoría o estamos ante una renta de tercera categoría? ¿No? Primera categoría, tercera categoría. Esto es muy importante porque muchos contadores a veces piden factura para todo, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Si es alquiler de un bien, en este caso califica como renta de primera categoría. Y en vez de una factura te deberían dar aquí, en este caso, el pago del arrendamiento. Y el pago del arrendamiento, en este caso, sería deducible o sería el documento sustentable para efectos de ese gasto, ¿no? Sería deducible. Ahora bien, si es que fuera tercera categoría, es decir, si el carro te lo alquila una empresa, ahí sí se tendría que otorgar una factura. En este caso, incluso, que está sujetada a una detracción, por el tema de, en este caso, de alquiler de bienes. Entonces, hay que evaluar, si es una persona natural, o es una persona natural con negocio, o es una persona natural sin negocio. Si se dedica al alquiler de carros, así sea una persona natural, se entiende que estaría dentro de la renta de tercera categoría. Si no, estaría en renta de primera. Ahora bien, me dices tú que compras combustibles, ¿no? Compras combustibles. ¿No? Compras combustibles. Ahora bien, el tema aquí, y una cosa más importante, es que ustedes como contribuyentes también deben ayudar a la administración tributaria, como un tema de deber incluso cívico. Si esta persona no está entregando comprobantes, ya sea en primera o tercera categoría, es nuestro deber, en este caso, iniciar una denuncia para efectos que esta persona pueda, en este caso, sacar su RUC y pueda de esa manera tributar y no tener ningún problema después con sus gastos. Ahora bien, explícitamente en gasto de combustible tendríamos que evaluar el caso de manera concreta, dado que se tendría que sustentar fehacientemente pues, que ese vehículo finalmente es suyo o lo está llevando o lo tiene en su propiedad. En tanto cumpla con los criterios de causalidad, razonabilidad, proporcionalidad, tendríamos que evaluarlo y en tanto exista fehaciencia, probablemente podría ser deducible. De lo contrario, no podría ser válido este gasto que usted podría aplicar. Otra consulta que nos hace Jorge dice, ¿puede deducir como costo gasto el alquiler de pago de vehículo y su combustible?
¿no? Claro, como lo habíamos indicado, en la medida que tengas tus documentos sustentatorios que sustenten esa fehacienda, no va a haber ningún problema porque he entendido que esos son gastos necesarios para mantener y producir la fuente. Ojo también con eso. ¿Qué pasa si es un vehículo que de repente lo uso para gastos de repente personales, ¿no? Ahí no va a ser deducible porque los gastos personales, en este caso, no son deducibles del impuesto a la renta, ¿no? Lucho dice, tengo un trabajador español, dice, y asumo los gastos de viaje a su país, ¿puedo deducirlo como gasto? Bueno, en principio tendría que, estos gastos que están relacionados con los trabajadores, tendrían que tener principio de generalidad, habría que ver si es que esto aplica con todas las personas, y hay que ver también qué tan necesario es ese gasto. Si es necesario pagarle el gasto para que él venga acá, habría que evaluar ahí sí cada caso en concreto para poder atender esa consulta de manera específica. A ver, dice David, nos consulta, ¿es deducible el gasto de combustible cuando el vehículo está a nombre del titular, gerente y no a nombre de la empresa individual EIRL? Ahí una cosa es el gerente y otra cosa es el titular, ¿no? Esos son, para efectos tributarios y para efectos legales, son entidades totalmente distintas. O sea, en la medida que se esté tributando, que hay un contrato de alquiler, de nuevo, que exista la causalidad, de nuevo, que exista fehaciencia, finalmente podría ser válido. Pero igual se va a tener que evaluar el caso para efecto de si es que de repente podría ser simulado, ¿no? O sea, se tendría que evaluar, pero en definitiva, si es como lo planteas, finalmente sí podría ser deducible, ¿no? La última, tenemos a Luis Alberto Balbín, dice, ¿qué plazo tengo para presentar la participación de utilidades para ser deducible hasta un día antes del vencimiento o hasta el mismo día de la declaración jurada anual, ¿no? Aquí la ley de impuesto a la renta sí establece que es hasta un día antes de la declaración jurada anual, ¿no? Y eso lo establece de manera explícita en la norma. Y incluso hay informes que hemos publicado, que lo puedes encontrar en nuestra página web, donde van a poder resolver esta consulta. Bueno, agradeciendo de antemano todas sus consultas y espero que esto haya sido de utilidad. Bueno, me despido, no sin antes recordarle que el día de mañana, a esta misma hora, 4 de la tarde, va a haber un curso, o en este caso una charla virtual, relacionada a los gastos de Navidad. Les agradezco gentilmente su atención y los espero hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias por su apoyo.